¿Jura o promete por sus creencias, señor Fernando Ezequiel Solanas, decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, por supuesto. Juro. A las, a las partes que le acabo de mencionar, ¿las conoce por ser amigo, enemigo, acreedor, deudor, pariente? ¿Tiene algún Listo, ya está. vínculo o Apagalo. interés con el ¿Ves? resultado de esta causa que pueda hacer que usted no diga la verdad? No, no, no tengo ninguna relación ni Está la Bien. bien. tuve. Te dejo el teléfono prendido. Doctor Ubeira, su testigo. Buenos días, embajador, ¿cómo le va? Buenos días, Soy el doctor. doctor Ubeira, soy el abogado que representa en esta causa la querella, en representación del señor Antonio Casabona. Le voy a hacer unas preguntas breves, pero en fin, lo que quisiera es que usted se explaye sobre todo lo que tuvo como conocimiento durante la época en que fue diputado, durante el periodo de los años 90, vinculado al conocimiento que tiene sobre el tema de Yacyretá y que desembocó en un libro muy conocido que es Yacyretá, Crónica de un despojo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es, concretamente, ¿cómo usted entra al tema energético? ¿Por qué se aboca al tema energético mientras fue diputado nacional en los años 90? Bueno, yo desde mi juventud estuve ligado por razones fortuitas, pero también por interés a los temas energéticos. Yo fui secretario privado del que fundó Gas del Estado en el año 47 y en el año 58, cuando él asume por segunda vez la presidencia de Gas del Estado, me lleva a mí como secretario privado. En los años 90 integré como diputado nacional la Comisión de Energía. Bueno, eran las épocas donde el secretario de Energía, señor Carlos Bastos, estaba privatizando o llevando a la privatización a la mayor parte de las represas hidroeléctricas. Hablemos de Chocón, Cerros Colorados, todo el complejo de las represas hidroeléctricas de Comahue. Bueno, todo aquello fue a remate, la verdad fue escandaloso. Y en el año 95, cuando el presidente Carlos Menem es reelecto, sale la noticia por Menem y por Cavallo de que lo que ahora se iba a privatizar eran las joyas de la abuela, lo que quedaba. Lo que quedaba eran nada menos que las dos mayores represas hidroeléctricas de la Argentina, Salto Grande y Yacyretá. Bueno, eso fue un golpe muy grande. Decidí viajar a Yacyretá para conocer la represa. Quedé, la verdad, muy sorprendido. Cuando uno ve un dique de 60 y tantos kilómetros de contención de las aguas del río, estamos hablando de un dique como si fuera de Buenos Aires a La Plata, y una galería interior de la represa de 2 kilómetros de largo, donde circulan vehículos, etcétera, algo monumental en fin, hay que ser muy insensible para no enorgullecerse de esa capacidad que tuvimos. Entonces, decidí realmente impulsar una investigación e impulsar la defensa de Yacyretá y Salto Grande. Se creía que eso iba a ser imposible porque ya se había privatizado casi todo, pero bueno, soy un poco cabeza dura y fuimos adelante. Llevamos una delegación de más de 30 diputados de distintas fuerzas políticas, inclusive de la fuerza dominante, del oficialismo, a visitar Yacyretá un fin de semana. Bueno, la sorpresa fue general de todos ellos, y bueno, y ahí se armó un núcleo muy importante en diputados que le fue impidiendo a Carlos Menem bajar el proyecto al recinto porque cada vez que se proponía hacerlo no tenía quórum. En definitiva, estas dos represas en fin, se salvaron de una privatización que era una verdadera estafa. Una verdadera estafa. Bueno,
En el interín, todos esos estudios, investigaciones y cantidad de horas de charlas con gente que vivía en Ituzaingó y en Chacireta, etc., me llevó a escribir un informe. Escribimos un libro, Crónica de un Despojo, se lo entregué a todos los legisladores. Bueno, esta es un poco de historia. Yo creo que Yacyretá es realmente, como decía Carlos Menem, el monumento a la corrupción. Y es uno de los casos más excepcionales de la impunidad, digo bien, de la impunidad que tuvo la corrupción en Yacyretá, como en general podría decir que todas estas mega obras que se han realizado en el país, lejos de los centros de control, Yacyretá a 1.100 o 1.200 kilómetros de Buenos Aires, quedan en un abandono tal que se hace lo que se quiere. Si uno le pone la lupa a cómo fue el proceso de robo, de estafa y de saqueo, de despojo de Yacyretá, es sorprendente, es verdaderamente sorprendente. Empezando por los tres actores. Acá un actor fundamental es Impregilo. Impregilo es una empresa que conformaron dos personajes, dos grandes empresarios italianos, el señor Lodigliani y Schettino, conforman Impregilo para meterse en el tema de Yacyretá. Ya habían hecho parte del Chocón, Cerros Colorados, también Salto Grande, y se meten todos sus equipos y lo que tenía en Argentina lo continuaron en Yacyretá. Con un presupuesto de 1.500, termino diciendo que con un presupuesto de 1.580, 1.578 millones de dólares para una represa que debía terminarse en 5 o 6 años, piensen ustedes que llevó más de 10 y se calcula que el costo final está en los 14.000 o 15.000 millones de dólares. No, es un caso increíble. El otro actor fundamental, piensen ustedes que estos dos empresarios que conformaron Impregilo fueron arrestados, fueron a la cárcel en los procesos del Mani Puliti en Italia. Bueno, a esto le podemos decir que hay un tercer actor que quizás es el que más dinero se llevó, que fue la consultora CIDI, consultora para el emprendimiento binacional, Yacyretá, CIDI. Bueno, el presupuesto por los trabajos de ingeniería y supervisación técnica de la obra, que estaban alrededor de los 90 y tantos millones de dólares, la consultora terminó cobrando 500 y pico millones de dólares. Es decir, la consultora se llevó un tercio del valor inicial de la obra. Bueno, también podría decir que el otro hecho tremendamente escandaloso es que el consorcio Eriday, conformado por Impregilo y la Dumet francesa, las dos habían participado en la licitación. Ganó la Dumet, pero el arreglo fue tal que Impregilo, que había perdido, arregló con la Dumet y encabezó el consorcio de empresas, asociando a la mayor parte de los grandes grupos económicos argentinos. El otro tema de saqueo y de despojo de los dineros públicos fue la política de subsidios. Ley 20.852. Esta ley subsidia a las obras que emplean materiales, técnicas argentinos, de origen argentino. Es un incentivo a la industria nacional. Pero resulta que aquí la consultora facturaba y el consorcio Eriday
facturaba los honorarios de todos los técnicos. Piensen que llegó un momento que en Yacyretá participaron más de 8.000 trabajadores, entre técnicos y trabajadores. Bueno, se facturaban con los valores de los honorarios internacionales, cuando todos cobraban los honorarios que estaban acordes con el mercado nacional. Bueno, esto, acá no hubo ningún control de nada. Esos subsidios empezaron a entregarse hacia el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Creo que era secretario de Industria, el ingeniero doctor Roberto Lavagna. Pero bueno, ahí no hubo ninguna. Son más de 2.000 millones de dólares se pagaron de subsidios indebidos. El otro cuento era que como eran aguas internacionales, estaba en el medio del río, eran aguas internacionales, entonces también se podía aplicar subsidio a las exportaciones. Bueno, estas son los rasgos generales de una durísima estafa hacia el dinero de los argentinos. Y la reflexión que uno podría hacer es el abandono, la ingenuidad, la complacencia o complicidad del sistema jurídico argentino, de la Auditoría Nacional de la Nación y de la Fiscalía. Todo esto se dejó hacer a la buena de Dios. Quien manejaba esto y quien revisaba, nadie revisaba nada. Los certificados que se presentaban para cobrar esos subsidios, no había revisación de nada, se pagaron 80 y tantos certificados, pero el resto se lo pagaron, pero en negro. Si vamos a las causas penales abiertas, la causa del doctor Casarroba, que cayó en el juzgado número 3 del juez Wessler, fue terrible, porque la causa tipificaba de estafa agravada, una serie de figuras delictivas tremendas. ¿Qué fue lo que sucedió? Se robaban parte del expediente, desaparecía el expediente, y esto es algo de nunca acabar. Entonces, la causa, el tema de Yacyretá creo que es uno de los capítulos negros de la historia argentina contemporánea, pero que habla de la debilidad, la incapacidad, ¿no es cierto?, o la falta de voluntad política, de controlar lo que es público, y lo que es público es de todos, para un país con necesidades básicas, sociales, insatisfechas, descomunales. Embajador, yo quería que se explayara para dar el marco general de cómo es que usted escribe este libro, ¿no? Ahora le voy a hacer algunas preguntas puntuales para precisar algunos conceptos que usted acaba de enumerar. El tema de reembolsos. El tema de los reembolsos es un capítulo aparte, ¿no? ¿Qué sabe usted o qué pudo conocer usted cuando inició la investigación con respecto específicamente al tema de los reembolsos, si es que recuerda? No, los reembolsos, todo eso existía. Mire, hablamos con tanta cantidad de gente que me es muy difícil. Yo en este momento les estoy hablando desde París. Estoy lejos y esta investigación la inicié en el año 95. Fue 95, 96, 97. Perdón, acá le quiero hacer una referencia. ¿Al inició solo o tuvo la colaboración de alguna persona, de algún colaborador suyo, en fin? No, tuve colaboradores. Por supuesto, cuando uno es legislador tiene un equipo de colaboradores. Yo tuve la suerte de contar con un gran colaborador, el arquitecto Heriberto Gordillo, que actualmente está jubilado y vive en Córdoba, y que ingresó luego, en el año 83, fue nombrado uno de los asesores principales de la obra, pero ella venía conociendo todo este tema, porque es un experto en energía. Nos informamos muchísimo. La mayor información fue viajar a Yacyretá, estuvimos varias veces.
conocí en ese momento, en fin, en este momento no me ayuda tanto la memoria, porque no tengo todos mis archivos, pero hasta el Senado de Paraguay nos invitó a que diéramos un informe. Estuvimos en el Senado y tuvimos una larga exposición del caso. Y por supuesto, tampoco el Paraguay aprobaba esta privatización. Dígame, ¿hay una correlación o pudo establecer si existía una correlación entre el incumplimiento de los plazos de la entrega de la obra y la prolongación con lo que significan los actos de corrupción? No, bueno, es una política, doctor. La política en general, no solamente de Yacyretá, esta es una tradición argentina. Cuando hay las grandes obras públicas, el mayor negocio, primero hay que ganar la licitación, y muchas veces se gana con un presupuesto muy bajo, pero sabiendo que se va a recuperar. El presupuesto bajo será recuperado en el momento en que empiece la obra. ¿Cómo? Y el cómo es con permanentes ajustes y actualizaciones de precios. La historia de Yacyretá es esa. Había problemas económicos, no cobraban debidamente en las fechas, etcétera. Se paraba la obra, se retomaba la obra, pero había que actualizar los precios y, digamos, la historia famosa, todo esto se llamaba, ¿cómo se llamaba? La mordida. Una sucesión de mordidas de todos los pedazos. Pero no era solamente la consultora CIRI, ni tampoco el consorcio de Vidae. Todos los principales grupos económicos, fíjese, doctor, ¿cuánto cemento se pudo haber empleado en esa construcción? Loma Negra. Bueno, y Loma Negra cobraba subsidios haciendo pasar el cemento nacional, que es cemento más piedra, más arena, lo hacían pasar por cemento químico. Cemento químico se llama lagotita, cemento de preparación química. Fíjese la desfachatez y hasta qué punto llegaba. Pero no había ningún fiscal. ¿Dónde estaban los fiscales? No había nadie que dijera, abriera, a destapar alguno de esas ollas podridas y dijera, nos está robando todos. Dígame, en el interín. Sí. Sí, discúlpeme, no, continúe. Discúlpeme. No, quiero decir que recuerdo uno de los casos, pero yo le podría decir que en casi toda la obra los procedimientos eran los mismos, porque se conformó este gran consorcio de Vidae. En él participaban casi todos los grandes grupos industriales, constructores o económicos argentinos. Estaban todos al tanto de eso. Durante esta investigación que usted realizó, ¿usted sufrió algún episodio de violencia en lo físico, algún tema de intimidación personal? No, de ninguna manera. Yo cada vez que fui a Yacyretá, me alojé en la hospedería de Yacyretá y fui atendido correctamente por los ingenieros técnicos. En su libro, Yacyretá, Crónicas de un despojo, todas estas manifestaciones que usted está haciendo ahora están todas volcadas, ¿no es cierto? Sí, está todo volcado. Es la crónica de todo esto y además son entrevistas. Ahora, guarda, muchas veces todas estas cosas fueron noticias en los diarios. Sí, el diario Clarín, el diario Clarín, en el año 92, daba cuenta que en Italia habían sido detenidos los dos principales constructores que conformaron el imperio. No son noticias que yo las saqué por ahí. En el año 95 era famoso un grandísima investigación y reportaje que hizo en agosto del 95 el diario Página 12. Casualmente sobre este tema de los subsidios. Es decir que, en fin, eran subsidios nacionales a materiales nacionales cuando eran materiales extranjeros. Hacían entrar materiales extranjeros y cobraban subsidios haciéndolo pasar por materiales argentinos, nacionales. Bueno, yo en principio le estoy muy agradecido por este testimonio, la molestia que se ha tomado. No quiero monopolizarlo porque seguramente los colegas y el tribunal querrán hacerle otras preguntas.
En tal caso, después de que ellos terminen, seguramente yo redondeo, pero en cualquier caso le agradezco muchísimo esta colaboración, muy amable. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Muy bien, la Fiscalía va a realizar alguna pregunta. La Fiscalía no tiene preguntas por ahora, doctora. Las defensas. Sí, ahora me está diciendo el doctor Gilavera que se le cortó la comunicación. Y ahora le digo que vuelva a ingresar. Sí, lo esperamos. Los otros representantes de la defensa tienen, entre tanto, alguna pregunta. Yo no, doctora. Muchas gracias. Muy bien, doctor McMullen, doctor Esgro, doctora Prack. Sí, quisiera hacer alguna pregunta, doctora. Bueno, ¿quiere ir arrancando mientras se reconecta el doctor Gilavedra? Sí, quizás después le tengo que explicar qué preguntas hice para que no las reitere. Si quiere, entonces aguardamos un minutito. Sí. Doctora Prack, ¿lo tiene ahí al doctor? ¿Sabe si está pudiendo? ¿Necesita ayuda? No, le dije que vuelva a ingresar, pero ahora no. Ahí está ingresando. Perfecto. Gracias. No, por favor. Acá lo tenemos. Bueno, se fue. No se preocupe, doctor. Los microcortes. Sí, sí. Bueno, ahora sí, doctor Esgro, entonces pregunte, ella lo escucha también el doctor Gilavedra en sus preguntas. Quería preguntar, ¿querés comenzar vos, Ricardo? Sí, hago primero unas preguntas. Bueno, entonces le damos la palabra al doctor Gilavedra. Bueno, bienvenido, embajador. ¿Cómo estás, Pino? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Buen día. Bueno, quería yo hacer algunas precisiones y aclaraciones respecto de la declaración. Con relación al presupuesto inicial que llevaba la obra y que terminó costando 3-4 veces más, ¿vos recordás qué porcentaje tenía la obra civil dentro de ese presupuesto? Mira, no llegaba a los 100 millones, 92 o 94, entre 90 y 100. Pero fíjate vos que antes de comenzar la obra, la parte importante de la obra, ya habían cobrado más de 100 millones de dólares. No, está muy bien. Hago la pregunta porque, de acuerdo a los propios presupuestos o constancias oficiales, la obra civil, el desvío de fondos no fue en la obra civil, que terminó saliendo o pagándose un poco menos de lo presupuestado incluso, sino en todos los otros rubros. Doctor Gilavedra, perdone que lo interrumpo, no me alegue, hágale preguntas al testigo. No, si conoce que la obra civil terminó costando, la obra civil, menos de lo presupuestado. No, yo creo lo contrario. Toda la información que tuvimos, bueno, no se había terminado la obra cuando empezamos la investigación y estuvimos en vivo. La obra se terminó 3 o 4 años después, ¿sí? Pero todos los estudios, ninguno habla de menos de 13.000 millones de dólares. Fíjense ustedes que cuando hablamos de Yacyretá, hablamos de la obra en su conjunto. Quiero decir con esto que no es solo la represa en sí misma y las turbinas. Recién yo creo que dije que para contener el río hubo que construir un dique de 62, 63 kilómetros de largo. Bueno, eso no es una obra, es una obra de ingeniería, pero claro, no es la represa con sus turbinas. Las turbinas
se hicieron en Mendoza, las hizo Pescarmona, y creo que algún componente vino fuera. No, fue una obra, es una obra extraordinaria. El que va queda totalmente asombrado con aquello. Pero todo eso costó de 13 a 14 mil millones de dólares. Sí, es 10 veces correcto. más, 10 veces más, pero ahora la pregunta del millón, doctor Gilavedra, sería ¿cuánto de esos 13.000 o 14.000 millones fueron realmente a la obra? ¿Y cuántos fueron sobreprecios? Fue la estafa, la corrupción más espantosa. Ahora, todo esto, salvo 2 o 3 veces que hubo publicaciones en los diarios, acá no hubo ningún escandalete en los medios. Esto es un escándalo de proporciones tremendas. Hay que pensar lo que son 10.000, 12.000, 13.000 millones de dólares en los años 90. No es lo mismo que ahora. Ahora, todo esto, como suele pasar con las grandes obras públicas, se las deja ahí al costado y a la buena de Dios ya está. Y uno supone que habrá otro que se ocupe. Pero acá lo que ha venido faltando, habría que preguntarle al Ministerio Público, ¿qué pasó? Está muy bien. Además, como es una obra, esta obra es una obra nacional, pero es una obra absolutamente que está emplazada en la provincia de Corrientes, en el límite de Misiones. Los principales interesados y los aliados que nosotros tuvimos en la investigación fueron los legisladores de Misiones y los legisladores de Corrientes. Gracias a la investigación y a impedir que se privatizara la represa, bueno, finalmente el arreglo quedó que un 30 o un 40% de las utilidades de la represa quedarían en las dos provincias. Perfecto. Una última pregunta. Si conoces al doctor Casabona y si hay información proporcionada por él en el texto de tu libro. Sí, seguramente hay. Sí, lo conozco. Me acuerdo de un almuerzo que tuvimos en la Cámara de Diputados, no varias veces, en momentos, no puedo recordar todas, pero yo hablaba con todos y el doctor Casabona fue uno de los hombres que más también investigó y proporcionaba información. Pero además bastaba ir a Yacyretá y hablar con los protagonistas. Era un semillero de anécdotas. Incluso yo le voy a decir esto, doctor, yo incluí una secuencia muy importante en una película mía que se ha proyectado en decenas de países, que se llama Memoria del Saqueo. En Memoria del Saqueo, que es un fresco de lo que pasó en los 10 años del anonimato, bueno, hay una secuencia muy fuerte con varios ingenieros de Yacyretá y otros que habían sido retirados contando varias de estas anécdotas. Bueno, perfecto. No tengo más preguntas, señora Presidente. Gracias, embajador, y mucha suerte. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, doctor. Muy bien, perfecto. Doctor Esgro, ahora sí, le doy la palabra. Sí, buen día, embajador. ¿Cómo está? Marcelo Esgrolia. Buenos días. Quería hacerle la siguiente pregunta. En esta investigación tan profunda que usted realizó, ¿tuvo a la vista los balances del Ente Nacional Yacyretá, o usted o alguno de sus asesores? Sí, por supuesto. Le cuento que en aquel momento tenía yo varios asesores, también institutos económicos, financieros, en fin. Cuando usted hablaba de la profunda investigación, fue la única investigación. No, entendamos, no es que yo llegué a Yacyretá y que todo se puso a disposición en bandeja de nosotros. No, guarda, yo era un opositor al gobierno de Carlos Méndez y el principal denuncista de la corruptela que empujaba Menem y Caballo. Permítanme una anécdota. Cuando en el plenario de diputados se hizo una interpelación al ministro Caballo
con motivo de la posible privatización del correo argentino para que cayera en manos de Jabran. Perdón, no es que no quiera... Perdón. Sí. Embajador Solanas, perdón, me ocurre que me interesa lo que está diciendo, pero no quiero perder el hilo de mi interrogatorio. Me estaba refiriendo a los balances del ente de la EBI, y quería preguntarle algo sobre eso, y voy a perder la posibilidad de hacerlo si me habla de esto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ceñirnos al interrogatorio del defensor para que no pierda el hilo. Permítame decir que las cifras que dio Cavallo sobre la Giretá eran falsas. No son falsas, usted está equivocado, diputado. Una hora después, y está en los diarios de sesiones del diputado, en el recinto, Cavallo tuvo que pedir disculpas porque el que tenía razón era el diputado Solano. Bueno, perfecto. Especiales, vamos a retomar, todos esos si informes me permite. Y los balances, por supuesto, no me las daban a mí porque yo estaba... Señor Solanas, ¿sí? ¿No me está escuchando? Señor Solanas, ahora sí. Vamos a permitirle al doctor Esgro que entiendo lo que él plantea de no perder el hilo de las preguntas que le quiere hacer para que él pueda ejercer correctamente en su Ministerio de Defensa, así que vamos a seguir ajustándonos a ellas. Doctor Esgro, si puede retomar, le preguntó por los balances, le contestó el testigo que los pudo tener a la vista en el marco de su investigación. Continúe. Bien. Embajador Solanas, ¿usted recuerda, en función del examen de esos balances de la entidad binacional, cuánto dinero le fue pagado a Eriday en concepto de ejecución de la obra civil? ¿Cuánto dinero recibió Eriday en concepto de pagos por la ejecución de la obra civil? Miren, en total recibieron 525 millones de dólares. Ahora, si usted me está preguntando, estoy yo a 15.000 kilómetros de la Argentina y habiendo sido comunicado de que debía ser testigo hace 48 horas o 3 días, mi memoria... Bien, igualmente si lo recuerda. Igualmente si Sí. lo recuerda. Igual algo contestó. Cuando usted se refiere a 520 y tantos millones de dólares, ¿está respondiendo a esto que le preguntó el doctor Esgro? ¿A la obra civil? Por lo que su memoria le permite recordar. Supuesto, a la actuación de la consultora civil. La consultora civil era la diseñadora de la obra civil y la que hacía el seguimiento técnico. Yo le pregunto, embajador, por el consorcio Eriday, el constructor de la obra civil. ¿Cuánto dinero recibió según los balances del ente binacional Yacyretá en concepto de pagos por la realización de la obra? Bueno, doctora, yo pongo la pregunta. Sí, doctor. A ver, espere, señor Solanas, espere, embajador, porque hay una objeción y la tengo que resolver. Doctor Ubeira, escucho su objeción. No hace falta que le explique, ¿no? O sea, le estamos hablando y pidiendo al testigo 25 años después que venga a actuar de contador de cómo que eran los números. Bien, perfecto. Como testigo pura y exclusivamente para que refiera cómo fue la investigación. Los números están en el expediente y el reflejo lo podemos extraer todos. O sea, eso es el sentido de este testigo. Al lugar a la objeción. Doctor Esgro, ¿quiere reformular la pregunta o tiene alguna otra? Sí, quería preguntarle, embajador Solanas, usted refiere que se percibieron en concepto de reembolsos 2.000 millones. Quería preguntarle cuál es la fuente de esta cifra a la que usted menciona. La fuente, por supuesto que las fuentes están en la Secretaría de Industria, que era la que autorizaba esos reembolsos, y están en el expediente. Pero es imposible
mi actuación como testigo, que hace 72 horas que se me invitó y estando a 15.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, tiene esos límites. Pero también ustedes tienen que pensar que si le van a preguntar a los asaltantes y delincuentes que nos muestren los libros, los balances y todo esto, está dibujado. Embajador Solanas, está contestada la pregunta y es claro lo que usted señala en relación a los límites de su memoria y a no tener los papeles de trabajo a la mano. Doctor Esgro, ¿alguna otra pregunta? Cuando usted refiere que se cobraron certificados en negro, ¿a qué se está refiriendo? ¿Podría explicar esto? ¿Qué significa negro? ¿A qué certificado se refiere? Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Hubo 280 y tantos pedidos o certificados para que se pagaran estos subsidios. Se pagaron 80 y tantos, pero era Vox Populi que los demás se fueron cobrando en negro. Yo quisiera hacer una reflexión, señores. Es poco serio que habiendo tardado 25 años para abrir este juicio. Embajador, no se pretenda que uno tenga la factura y demás de los delincuentes. ¿Me escucha? Sí. Vamos a seguir con el interrogatorio. Usted ya refirió, como lo sabía, dijo que era algo que se decía Vox Populi, dijo usted. Bien. ¿Alguna otra pregunta, doctor Esgro? Sí, usted refirió a procesos en Italia respecto de los respecto de socios de Impregilo, socios fundadores de Impregilo. Usted en esta investigación que realizó, ¿se interesó por saber cuál fue el resultado de esos procesos? Si estas personas fueron absueltas, si fueron condenadas, si fueron liberadas. No, bueno, mi investigación no llegó a Italia. Mi investigación se limitó dentro de los modestos medios que yo tenía como diputado opositor a la maquinaria de la corruptela de los años del menemismo. Hicimos nuestro aporte, pero ese aporte fue avalado por los legisladores. Está contestada la pregunta. Está contestada la pregunta en relación a Italia. Doctor Esgro. Bien, una última pregunta. Usted afirma haber visitado la obra y haber quedado impresionado por la obra realizada. Yo le pregunto, ¿usted sabe quién construyó materialmente esa obra? ¿Quién era el director de la obra? No, todo eso está en el libro. La realización de la obra, por supuesto que fue el consorcio Irigaray. Y el consorcio Irigaray era Impregilo más la Cumes francesa, más grupos constructores o grupos económicos argentinos. Bien. Hasta Sony estaba allí. ¿Cómo, doctor Esgro? No tengo más preguntas. Ok, se me entrecortó, pero creo que dijo que no tiene más preguntas. Doctora Brack hizo un gesto, me está pidiendo la palabra. Perdón, que era correcto, que no tenía más preguntas, dijo. Pues muy bien. Le pregunto a las partes en general, ¿quién me pidió? Acá el doctor McMullen, levanta la mano, sí. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, por favor. Embajador Solanas, soy Alberto McMullen. Una pregunta nada más. ¿Usted consultó los números y todo el análisis que hizo de los costos del Banco Mundial? ¿Lo tuvieron en cuenta en su informe o no lo tuvieron? ¿O no fue materia de consulta el trabajo del Banco Mundial? Sí, lo recuerdo. Por supuesto que lo tuvimos en cuenta y en el libro hay referencias a esos estudios. Nada más, doctora. Gracias. Muy bien. Le pregunto al doctor Oveira, que fue quien lo ofreció, si tiene alguna pregunta adicional. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias. Señor embajador, unas preguntas de redondeo. La primera pregunta es,
cuando usted habló del juzgado del doctor Wechsler, hizo referencia a que hasta había habido irregularidades en cuanto al tema de sustracción de partes del expediente. ¿Usted cómo lo sabe eso? Todo eso salió inclusive en diarios. Está mencionado en algunos diarios. Eso es muy escandaloso, pero no se pudo llevar adelante, el doctor Wechsler no pudo llevar adelante, le sacaba del expediente o le robaban las hojas correspondientes. Así es. No, pero digamos, esto es materia corriente en los pleitos en la Argentina. Sí, yo lo tengo claro. La segunda cuestión, Roberto Labaña, ¿cumplió algún papel preponderante durante esta etapa a la que usted hace referencia? Bueno, él era secretario de Industria del gobierno de don Raúl Alfonsín, y de la Secretaría de Industria salían se autorizaban estos subsidios. Sí, habría que preguntarle a él realmente pero y además este tema de los subsidios de la ley 2852 también se ventiló en su momento. Miren, hay un momento importante que es cuando se retoma la obra de Yacyretá y el consorcio de IRAI quería cobrar no sé cuánto y la consultora quería cobrar también otro ajuste de 600 millones. Todos discutieron todo. En ese momento se empezaron a ventilar estas cosas, pero en general los subsidios que se dieron, no era que salía públicamente que se subsidió a fulano y a mengano. Todo cuento. Materiales extranjeros eran subsidiados como materiales argentinos. Eso lo tengo claro. Dígame una cosa, Carlos Bastos, ¿cumplió alguna función en todo esto? No, mire, fue personaje nefasto, porque lo interpelamos 2 veces en la Comisión de Energía, no pudo responder. Él fue la cabeza de la privatización salvaje, el remate de decenas de represas hidroeléctricas, entre ellas el Chocón y todo el anillo de represas del Comahue. Este señor, Carlos Bastos, terminó siendo, escuchen lo que estoy diciendo, terminó siendo testigo en varios juicios contra la República Argentina en el CIADI. Fue el testigo contra la República Argentina en varios juicios. Y para colmo de todos, ha sido nombrado al directorio hoy de Metrogas. De Metrogas, uno de los directores es este señor, Carlos Bastos, que la verdad es el símbolo de uno de los mayores daños que se hizo al extraordinario entramado de empresas eléctricas que había en Argentina. Este señor Heriberto Gordillo, que fue asesor suyo y que tiene gran conocimiento técnico, ¿es localizable? ¿Vive en algún lugar en especial? Totalmente. Usted me da algunos, sus colaboradores, le paso todo, le paso el correo, le paso el teléfono, vive en Córdoba, en Carlos Paz, en Córdoba. Yo por mi parte, señora presidenta, no tengo más preguntas para el testigo y solo me queda agradecerle su disposición. Gracias, embajador, muy amable. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy bien. doctora. Bueno, muy yo bien. tengo una pregunta, doctora López. Sí, le iba a preguntar como siempre a mis colegas antes de terminar, pero antes le quería preguntar, bueno, a las partes, si no tienen ninguna otra, le damos la palabra a doctor Costabel. No sé si me está doctora. escuchando. La sí. Fiscalía está levantando la mano. Sí, ahora sí. Si le parece, doctor Costabel, le damos primero la palabra a la Fiscalía. Bien, doctora Grigera. Gracias. Embajador, usted hizo referencia en algún momento de su declaración a reembolsos. Y también hay una referencia a este tema en su libro. ¿Hay alguna precisión que nos pueda dar en relación a este tema? No, más de lo que les he dicho, no. Las empresas pedían
el subsidio correspondiente porque estaban utilizando materiales argentinos, de acuerdo a la ley 2852. Esto habrá que agarrar cada uno de los expedientes y cada uno de estos certificados, pero en realidad no correspondía. ¿No correspondía? ¿Por qué motivo? No, porque o no eran argentinos o la represa no estaba en agua, no podía ser que el cemento de Loma Negra recibiera subsidio a las exportaciones y lo hacían pasar por un cemento químico y era el cemento argentino. Bien, sí, no tengo más preguntas, gracias. Muy bien, doctor Costabel. No, ¿me oye? Sí, ahora sí. Bien. Embajador Solana, mi apellido es Costabel, soy uno de los jueces del tribunal y al principio de su declaración se le hizo referencia a las generales de la ley respecto de las personas que están siendo imputadas en este juicio. ¿Usted recuerda a esas 3 personas que están siendo enjuiciadas? Bueno, no las he tratado, así que no las recuerdo. Las recuerdo sus nombres, pero no las he tratado. Respecto precisamente a sus nombres, nosotros estamos jugando al señor Guillermo Arturo Henning. ¿Qué conocimiento tiene usted y qué referencia hizo en su libro? No tengo conocimiento de lo que está mencionado en el libro, pero lo que he tenido más es que el libro está más dedicado a las cabezas de las 2 empresas que conformaron, una de ellas, la de Lovigliani, y otra la de Schettini, que conformaron este grupo Imprugino. O sea que todo lo que sabe está referido en su libro. Sí, las cosas que sí, el libro. Y lo mismo podemos decir del señor Robert Jacques Ortega. Sí, no lo he conocido tampoco, el libro de ellos he conocido. ¿Y Gianfranco Rizzo? Bueno, Gianfranco Rizzo sí, por supuesto. Gianfranco Rizzo era la cabeza responsable de la ejecución, suerte de supergerente general de la ejecución de esta mega obra. Y todo lo que sabe de él, me imagino que también está referido en el libro. Sí, por supuesto. Siendo la cabeza de la obra, todo lo que pasó en la obra tenía la venia del señor Rizzo. Gracias a mi doctora López Níguez. Bueno, muy bien. Por mi parte, no tengo ninguna pregunta, doctor Obligado. No sé si me está haciendo un gesto con la mano. No, bien. Le agradezco mucho, señor Solanas, su declaración. Ha concluido y puede desconectarse de esta audiencia virtual. Le damos muchas gracias por su testimonio y continuar con sus actividades. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos.